Hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy voy a decidir no hablar porque hay obra al lado de casa, entonces hay demasiado ruido para estar hablando, así que bueno, voy a poner la voz en off y os voy a ir comentando los pasos de maquillaje que vais viendo en el vídeo. Primero siempre utilizo el corrector de ojeras, en este caso es de Bare Minerals, es de barrita, de stick, y bueno, pues voy cubriendo la parte de la ojera, voy cubriendo las rojeces y las imperfecciones que pueda tener, las cicatrices. En mi caso, como tengo la pequeña cicatriz en la frente, pues siempre la tapo, o la cicatriz del pendiente de la nariz, que lo tenía cuando era pequeña, cuando era más adolescente. y nada, voy cubriendo bien todas las zonas de la piel para luego poner la base de maquillaje. La base de maquillaje también es de Bare Minerals, es una base como muy fluida, estilo cremita, y la verdad que me gusta aplicarla bastante con los dedos para que se vaya fundiendo en la piel. Entonces directamente la aplico como si fuera una crema, cubriendo bastante todo el rostro, y queda súper natural, súper glow, súper luminosa. A mí me gusta siempre que la piel esté como muy glow, ¿sabes? Como muy brillantita, como con mucha vida. No me gustan las pieles mate, ni los polvos, ni nada de eso. Y siempre intento no cargar demasiado la piel para que se vea siempre la piel fresquita. El tercer paso pongo siempre iluminador. Iluminador es esencial para mí, o sea, me encantan los iluminadores. Este, por ejemplo, es de Benefit y es súper bonito, es como un rosado. Y bueno, pues lo pongo en la zona donde habéis visto y voy aplicándolo para darle luz al rostro o a las zonas que quiero resaltar, para que luego, por ejemplo, en fotografía, en mi shooting, pues se vea la piel por esas zonas como muy luminosa. Ahora me gusta pues pintar las cejas, que es súper importante en el maquillaje. Este lápiz es de Benefit, es My Pencil Brown y es finito, la punta es muy finita. Luego me gusta peinarlo, relleno los huecos primero, tanto en una ceja como en otra, intento igualarlas. En los huequitos donde no tengo demasiado pelo, pues voy rellenando con el lápiz. Es bastante natural, este lápiz me gusta muchísimo. Soy súper perfeccionista, o sea, me gusta muchísimo que esté exactamente igual que la otra, porque luego si no en fotografía se ven muchísimo los fallos del maquillaje. El maquillaje parece que no, pero es una de las cosas más importantes que hay a la hora de fotografiar, de hacer una editorial de moda, un shooting, unos beauties, porque aunque se puede luego editar y retocar, pero siempre es mejor que la base esté perfecta. Bueno, también me gusta con el mismo lápiz pues marcar un poquito las pecas, el lunar que tengo, que de la base de maquillaje quizás lo borra un poco. Y luego también pues marco un poquito todo lo que es el filo exterior del labio, para que le dé un poco más de volumen. Siempre suelo hacerlo, da igual si me pinto los labios rojos, si voy tal cual está ahí sin nada puesto, porque le da como, no sé, un toque muy bonito a los labios. El segundo paso en la ceja es otro lápiz de cejas, pero este es más grueso, este es para dar volumen. Este va voluminizando toda la parte de la ceja. Luego también los cepillo, evidentemente las cejas siempre me gustan muy cepilladas, muy perfectas. Yo no las tengo pintadas, no tengo puesto nada, o sea, son súper naturales, entonces hay bastante huequitos y demás. Entonces me gusta pintarlas bastante bien para que en fotografía se vean como muy potentes y bastante que llamen la atención. Entonces
Hago esos 2 pasos y con eso creo que ya estaría listo. A veces uso un tercer paso, que en este caso no lo he hecho, que es como un cepillito, un gel fijador de color marrón, pero en este caso las veía bien y no lo puse, así que he utilizado solo esos 2 lápices de Benefit. Máscara de pestañas. En este caso, como veis, no he puesto ni sombra, ni eyeliner, ni lápiz negro para marcar el ojo, solo máscara de pestañas. Y esta máscara de pestañas es súper natural, es de Sense y está hecha también para ojos sensibles. Así que es una máscara como muy light, pero bueno, en este caso no necesitaba unos pestañones, quería algo así como que estuviera algo marcadito para que se viera ese efecto de pestaña negra, pero ni siquiera muy voluminosa. Es una máscara de pestaña para que te la pongas, pues por ejemplo de día, cuando vas con un make-up muy natural, ¿no? Que no se vean los ojos demasiado cargados, sino un poquito resaltados, pero de manera muy natural, sobre tu propia pestaña. Ponerlas negras y con un poquito de volumen y de longitud extra, pero nada de pestañones. Bueno, vamos con el colorete. El colorete es de Benefit, es así como muy intenso, naranjita, rosa. Me gusta muchísimo. Con nada que pongan, mirad el pigmento que tiene. Y tiene un poquito de brillito dorado. Es súper bonito. Para mí el colorete es esencial. Si me tuvierais que preguntar cuál es mi producto favorito para maquillarme, si tuviera que escoger solo uno, escogería el colorete. Cuando me mancho es bueno quitarlo con el cepillito, con el propio cepillito. Cuando una vez que se seca lo puedes quitar y así no tienes que tocar la piel. Y la vaselina que había puesto en los labios antes de maquillarme, me gusta quitarla antes de pintar el labio. Y aquí está el gloss, rojo pasión, que es súper bonito, efecto voluminizador. Es de Mary Kay. Este me lo regaló mi madre por Navidad. No me lo suelo poner mucho porque la verdad que no soy partidaria de labios rojo brillantes, pero para estos looks que voy a fotografiar hoy me gustó mucho porque es un rollo pin-up, un rollo vintage y queda muy bonito. Me gusta muchísimo. En este caso, para hoy, con el peinado que iba a hacer y demás, es precioso para mi gusto. Esto es un truco que supongo que ya mucho lo sabéis, para que cuando os mancháis los dientes, pues mira, con el mismo dedo lo podéis quitar, luego os lavéis las manos y listo. Y esto sería el maquillaje final, porque ya no voy a poner nada más. O sea, como habéis visto, he utilizado corrector, base de maquillaje, colorete, iluminador, lápiz de cejas, máscara de pestañas y el labial, 7 productos. Bueno, serían 8 porque lápiz de ceja han sido 2. Es muy importante que estén los labios perfectísimo. Y bueno, con lo que sobró de lo que me quité, realzo un poco el colorete con ese mismo tono del labial. Me gusta hacerlo porque así unifica un poco más la tonalidad del rostro. Y bueno, pues vamos con el peinado. Aquí este es mi pelo natural, o sea, lo he lavado, lo he secado y como veis está rizado tal cual. Entonces vamos a hacer unas ondas con la plancha. Yo no soy experta en peinar el pelo, no soy una experta, no podría hacer un tutorial perfecto de cómo peinarse, pero bueno, esto es lo que hago y esto es lo que os enseño. Si os ayuda, pues fenomenal. Unas ondas muy suavitas
Lo cierto es que el flequillo aún sigo sin dominarlo 100%, pero bueno, no pasa nada, a veces me gusta así, incluso rizado. Ahora se lleva mucho ese estilo y así lo dejo. Le pongo un poquito de plancha, un poquito de secador, porque ni siquiera tengo rulo para peinarlo, porque no me gusta el flequillo recto y el pelo rizado. O sea, el flequillo tendría que estar de la misma forma que está el pelo en general. Así que voy a comenzar haciendo las particiones a mi manera y voy a enseñaros a cámara rápida para que no se haga muy pesado todo el proceso de cabello. Bueno, pues ya estaría listo, ahora simplemente cepillarlo y ya os digo que si yo puedo hacerlo sola, vosotras también, porque para nada soy experta en arreglarme el pelo a mí misma, o sea, lo voy haciendo todo sobre la marcha y tampoco es que sea demasiado perfeccionista en el tema del cabello. Al tenerlo ondulado y rizado a veces incluso lo dejo siempre natural, pero en este caso... Bueno, pues el flequillo vuelvo a darle con la plancha, a ver si lo domamos, así estilo para atrás y como veis ha quedado muy bonito para mi gusto. Maquillaje peinado. Voy a bajar un poco el flequillo, a ver si puedo conseguirlo
La cuestión es que estuviera un poquito más cerrado de aquí, pero si lo tuviera más largo se vería en forma de cortina, pero bueno, ahora irá bajando a lo largo del día también. Bueno, vamos a vestirnos, vamos a hacer el Get Ready With Me de los dos looks y a la calle a chutar. Y bueno, pues este ha sido el vídeo de Makeup and Hair, espero que os haya gustado. Bueno, nos vemos mañana. Mañana subiré el vídeo completo de Get Ready With Me y el shooting que hice en exteriores con los dos looks. Os mando un abrazo muy grande, espero que os haya encantado el resultado. La verdad que se ve bastante bonito y para que veáis no ha sido nada complicado. Y bueno, ahí vamos.